De la información al análisis, para ello saludamos a esta hora desde Bogotá a Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático. Senador, bienvenido. Gracias por este tiempo para Telesur. A ustedes muchísimas gracias por su comunicación y un saludo a todos sus televidentes. Senador, en el más reciente debate en el Congreso que usted citó sobre este escándalo de la corrupción de la salud, usted decía, entre otras cosas, que lo que debía ser un derecho se convertía en un negocio. ¿Cómo es que durante estos años los gobiernos no se enteraron de semejante desfalco? No, lo que ha sucedido realmente es que todos los gobiernos desde 1993, cuando se creó la Ley 100, todos han tenido la misma concepción política e ideológica. Son los gobiernos de la lógica del consenso de Washington o del neoliberalismo, del libre comercio, cualquiera sea el nombre. Entonces, en general, todos ellos han estado de acuerdo con un sistema de salud que no es montado sobre una ley, la Ley 100, que no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos, que es bien distinto. Luego de lo que se trata es de producir ganancias a unos grandes negociantes muy poderosos, aun cuando el pueblo no reciba la salud que debe recibir. Lo ilustro de una manera que probablemente permita comprender el asunto. Hoy el gobierno de Colombia, de plata de los colombianos, le da a estos negociantes de la salud 500.000 pesos al año en promedio por cada afiliado al sistema, para que con esa plata cubra las necesidades de ese afiliado, las necesidades de salud. Pero también le dice a esas empresas que la ganancia, la utilidad de esos empresarios saldrá de esos mismos 500.000 pesos. Entonces es apenas obvio que se trata de un sistema perverso, porque lo que sucede es que esos empresarios, esos negociantes, pues hacen todo lo posible por no darle a la persona el medicamento, la hospitalización, el especialista, porque entre menos salud brinde, más plata ganan estos negociantes. Entonces desde siempre ha sido un sistema torcido, que inclusive en lo legal ya es bien pernicioso, pero que además no goza de controles del Estado, porque levantaron la teoría de que unas empresas de estas prestadoras de servicios de salud y las otras, compitiendo entre sí, se vigilan solas. Entonces esto se volvió una situación en que robar al sistema de salud colombiano es facilísimo, porque no solo la ley ya es perversa, sino que además no hay ningún tipo de auditoría serio por parte de los organismos del Estado, y lo que está ahorita reventando es digamos, un desastre acumulado por casi 20 años a partir de esa concepción que han tenido todos los gobiernos. Senador, quiero invitarlo para que ahora veamos precisamente cómo era que operaba este fraude dentro del llamado carrusel de la salud en Colombia. El proceso inicia cuando un paciente llega a una institución prestadora de salud IPS para pedir algún medicamento o ser atendido por una enfermedad que no está incluida en el plan obligatorio de salud. La institución prestadora de salud IPS pide autorización a la entidad promotora de salud EPS, que es la que paga. Lo usual es que la solicitud sea denegada. Ante la negativa, el paciente debe iniciar una acción de tutela, esperar la resolución a su favor y obligar a la EPS a asumir los costos del tratamiento o medicamento. Más tarde, la EPS cobra ese dinero al Ministerio de Protección Social y este lo desembolsa a través del FOSIGA, parcial o totalmente. El fraude se hace presente cuando las EPS presentan como casos activos a pacientes falsos y personas ya fallecidas, y al negar servicios para recibir tutelas y hacer el recobro al Ministerio de Protección Social. A este procedimiento se suma una empresa fachada, QAB Consultores. Esta presta asesorías jurídicas para recuperar el dinero de los recobros rechazados. Esta empresa cobra una comisión del 4 al 6% del dinero que se recupere. Esto se convirtió en una fuga más por donde se desvaneció el presupuesto. Ese es entonces cómo ha funcionado durante estos 20 años en Colombia el llamado ahora carrusel de la salud. Senador, un hecho coyuntural hoy: Saludcop es una de las empresas prestadoras de servicio más grandes de Colombia. Cifras: 3.900.000 colombianos afiliados, y ha sido intervenida. ¿Cree usted que estas son acciones que van a beneficiar a los usuarios y usuarias de la salud en Colombia, o qué se debe hacer para tratar de frenar esta situación? A ver, primero precisemos que el problema no es Saludcop sola, aun cuando ella sea la más poderosa, porque tiene otras dos asociadas, Cruz Blanca y Café Salud, que le aportan otros 2 millones de afiliados. Esa es la más grande y sobre la que más denuncias hay, pero aquí lo que hay constituido es un cartel
de las EPS, que es el nombre de estas empresas, un cartel de la salud, así lo denunció con esa palabra cartel la Superintendencia de Industria, porque son 14 EPS comandadas por el gremio en el que se agrupan, que han montado todo un sistema, primero para engañar en la información a las autoridades colombianas, en segundo término para, mediante ese sistema que ustedes acaban de explicar de tutelas, cobrar 2 veces por el mismo medicamento y por los mismos procedimientos. Pero además hay otras muchísimas maneras de defraudar el patrimonio público. Son incontables los casos, los detalles, las historias. Por ejemplo, el papel de las transnacionales de los medicamentos auspiciando corrupción y cobrando en Colombia medicamentos más caros que en cualquier otro sitio del mundo es parte del escándalo y es parte, digamos, de los actos de corrupción que se mueven luego. El problema es bastante más complejo que este caso y si se quiere de verdad avanzar en la solución del problema, tendrán que caer sobre otras de estas instituciones. Ahora, en Colombia empieza ya en este momento un gran debate. ¿Qué es lo que hay que hacer? El gobierno y los amigos del libre comercio y del neoliberalismo dicen que aquí lo que pasa es un caso de policía, un caso de código penal, de unas cuantas manzanas podridas y que con unos cuantos retoques se arregle el asunto. Por el contrario, el movimiento social, el partido al cual yo pertenezco, prácticamente todas las organizaciones de médicos y enfermeras sostenemos que aquí hay un problema estructural, que lo que hay que hacer es derogar la ley 100, acabar con esas EPS, esas empresas intermediarias que parasitan los recursos de la salud y que por supuesto metan a la cárcel a quien haya que meter, pero sobre la base de apuntarle a una modificación estructural de fondo. La corrupción es el síntoma, pero la enfermedad es la ley 100. Entonces, sin duda va a haber en los próximos meses en Colombia una gran controversia, un debate democrático entre el gobierno y quienes tenemos otros puntos de vista para ver si esto va a servir de verdad para modificar una especie de cáncer del que padecemos desde el año 93 o si por el contrario las cosas van a seguir como están, fritando un pez chico o un pez grande, cambiando a unos vivos poderosos por unos más vivos y más poderosos, inclusive con el riesgo de que sea el capital extranjero el que termine tomándose este negocio. Aquí hay mucha tela a cortar y mucho que debatir en los próximos meses. Mucho por debatir, senador. Queremos invitarlo para que escuchemos ahora a Roman Vega. Él es integrante de la Asociación de Usuarios por la Defensa de la Salud y la Seguridad Social en Colombia. Él ha señalado que a su criterio, ¿por qué se origina este tipo de fraudes en el sistema de salud? Desde que se decidió entregar los recursos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a la administración del capital privado, lo que ha habido es un escándalo que ya dura más de 18 años, que corresponde a las estrategias que vienen desarrollando estos operadores privados para aumentar sus ganancias por la administración de esos recursos. Roman Vega también hizo referencia a cómo está concentrado el sistema de salud en Colombia entre esas empresas privadas, es decir, está hablando de los monopolios. Desarrollan prácticas de monopolio, es decir, las propias EPS se ponen de acuerdo para desarrollar estrategias acerca de cómo engañar al Estado, cómo engañar a los pacientes, cómo controlar los médicos. Por donde uno quiera ver lo que se está desarrollando es un fenómeno según el cual esos actores privados buscan aumentar a toda costa la rentabilidad económica de manejar los recursos públicos. Esa es particularmente la reflexión que hacía esta persona que ha trabajado con líderes del sector salud, pero también las denuncias que han hecho durante todos estos largos años personas del común. Senador, ¿cómo van a llevar ustedes ese sentir al Congreso colombiano para tratar de plantear una nueva estrategia de salud en Colombia? A ver, si el asunto se limita a lo que se puede hacer dentro del Congreso, realmente las posibilidades de modificar las cosas de fondo es bastante escasa, porque una de las cosas que explican los especialistas que conocen este asunto en detalle es que el Estado colombiano, desde la cúpula del Estado, desde la propia
Presidencia de la República, los ministerios, el Ministerio de la Protección Social, el Congreso de la República ha sido tomada por estas entidades. Aquí hay una especie de asociación inmensa en torno a estas concepciones. Entonces, cada reforma que se hace en el Congreso lo que hace es profundizar ese modelo de privatización, ese modelo no de salud sino de negocio con la salud. Luego, ahí no hay mucha esperanza con respecto a una modificación profunda. El presidente Santos es partidario de esas políticas neoliberales, el vicepresidente Angelino Garzón, quien algún día fue sindicalista, pero ya lleva 3 gobiernos trabajando con el régimen, pues también está en esa misma concepción. Entonces, las esperanzas de cambio están puestas en un gran movimiento ciudadano. En Colombia hay un grado de indignación inmenso, corre la consigna de basta ya. No más corrupción, no más abusos, no más humillaciones, no más concentración de la riqueza, y no nos sorprendamos si se termina generando un movimiento social y político supremamente grande que sea capaz de imponerle al gobierno, en la lucha por supuesto democrática y civil y civilizada, logre imponer las transformaciones de fondo que se requieren, porque ya el gobierno ha hecho saber que el asunto se va a limitar a freír un par de peces, repito, flacos o gordos, pero no a llegar a transformaciones de fondo, y hay mucha preocupación para que esta crisis se utilice para concentrar todavía más el negocio de la intermediación financiera en el caso de la salud. Luego, lo que Colombia empieza es un gran debate democrático en el que vamos a participar activamente, y la suerte de lo que termine por ocurrir va a depender de qué lado se pone la ciudadanía. Si la ciudadanía sigue mansamente tolerando las humillaciones y las indignidades de la Ley 100, pues eso seguirá sucediendo. Pero si por el contrario el movimiento es lo suficientemente fuerte, seguramente se van a lograr profundas transformaciones. ¿Qué es lo que se necesita? Es que la salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser un derecho ciudadano, nadie puede parasitar estos recursos, que haya clínicas privadas, laboratorios privados, que haya gente que haga sus utilidades, digamos, prestando efectivamente servicios de salud, vaya y venga, pero que existan unos personajes a los que el Estado colombiano les da la plata para que operen, y su negocio es convertir en ganancias, no solo cobrar por la gerencia y la administración de esos recursos, sino convertir en utilidades descomunales esos dineros del Estado a costa de los médicos, las medicinas y las cirugías de los habitantes de este país. Por supuesto que es una cosa inaceptable, pero insisto, ellos se empeñan en mantener ese modelo. Es un derecho, sin duda. Senador, muchísimas gracias por este tiempo para Telesur. Buenas noches. A ustedes muchísimas gracias y un saludo a todos sus televidentes.